Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para este trimestre estamos estudiando el tema central del amor. Y lo vamos a ver desde diversos ángulos. Ya la semana pasada hemos tenido una introducción de lo que es el amor en sí mismo, de cómo es que se presenta a través de Dios y se manifiesta en el mundo y a través de todos los tiempos. Pero también debemos hacer una gran diferencia entre lo que es la conceptualización del amor, lo que es el significado etimológico del amor y la aplicación que se le da en nuestra sociedad. ¿Está bien? ¿Estamos bien con el sonido? Ya. Entonces, a veces este punto es clave. Una cosa es que tengamos el concepto de amor, que muchos lo han manipulado. Otra cosa es que tengamos la etimología de la palabra amor. Pero una cosa distinta de estas es cómo se la aplica en la sociedad de hoy. Ahí es donde está el peligro. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque en el sistema secular se tiene una idea de lo que es el amor, que no necesariamente es el concepto que Dios le ha dado y que se ha conocido durante un buen tiempo en el mundo, pero que luego se distorsionó debido a la apreciación personalizada de algunos individuos. ¿Qué quiero decir? Bueno, sencillo, que hay algunos que le dieron a través del tiempo un concepto al término amor, pero de acuerdo con el sistema de su sociedad. De ahí que entonces el amor no ha tenido un concepto constante en el mundo secular. Así que si alguien te dice, en lo secular, muy aparte de lo que Dios dice en la Biblia, cómo se conceptualiza el amor, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque ha variado a través de los tiempos. En el único lugar que tú encuentras que nunca varió el concepto del amor es la Biblia. Así que por ese lado podemos tener la plena seguridad de que Dios tiene la razón y que Él nos va a dar las respuestas. Esta semana titula Amor Pactual. Así que para poder entenderlo, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y porque permites que podamos, Señor, aún escuchar tu palabra con libertad. Te suplicamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para entender tu santo y bendito mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, a ver si yo aquí no me veo en el retorno. Amor pactual, sábado 4 de enero. Nos dice la lección en el versículo de memoria. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este versículo es sumamente importante para nosotros. Aquí Jesucristo dejó en claro cómo funciona el amor. El que me ama, mi palabra guardará. Este es un punto clave. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a Dios? ¿Puede el hombre dar amor hacia Dios y al prójimo? ¿Por qué es que Dios casi siempre en su palabra nos dice que nosotros debemos de cumplir con ciertos deberes hacia Él? Por ejemplo, nos dice que le temamos a Él, que le demos gloria, que lo adoremos. Y en este caso, que lo amemos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio de la palabra de Dios,
La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que el ser humano no tiene nada para darle a Dios, que lo perdió todo por causa del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, fíjate lo que dice allí la Escritura para que podamos entenderlo. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De ahí que entonces no es posible que el hombre le pueda dar algo a Dios. Debe haber algún tipo de sistema que Dios emplea para tener que decirnos a nosotros que tengamos que darle algo que no poseemos. Y esto es interesante, fíjate, solo para ilustración. Mira, ve. Cuando Dios comienza la creación, ¿qué cosa había en la tierra? ¿Qué había? Nada. Todavía Dios no había comenzado nada dentro del planeta, solo estaba la estructura. ¿Ah? Y entonces Dios hace emerger del agua la tierra. Y una vez que sale a flote la tierra y se convierte en un continente, a ese lugar que nunca había fructificado, que no había producido nada, ni aún debajo del agua, que solamente estaba en tierra y roca, de allí Dios da una orden, de eso que no había, que existiera algo. ¿Qué? Que brote hierba verde. Hizo brotar hierba verde sin tirar semillas. ¿Cómo hizo eso? Ah, ya. Es porque Dios puede hacer producir de la nada lo que se necesita y lo que Él pide. Eso es lo primero que tenemos que entender. Allí es donde entramos en esta primera parte que vamos a estudiar en la lección. La hemos separado en bloques. Primero vamos a hablar del amor eterno de Dios, que es en el que estoy ahorita ingresando. ¿Ya? Luego vamos a hablar acerca del amor de Dios manifestado en la tierra. El tercer punto va a ser el amor de Dios con Israel a través del pacto, que dicho sea de paso, por eso lleva el título Amor Pactual en esta semana. Luego vamos a hablar acerca del amor en el cristianismo, vale decir, con la llegada de Cristo. Y finalmente vamos a hablar del amor en el mundo entero, para nuestros días y hasta el final de la historia, es decir, para el mundo gentil. Así es como se distribuye la lección en esta semana. Se ha enseñado a muchos que la palabra griega ágape, dice la lección, se refiere al amor exclusivamente divino y que otros términos también traducidos como amor, tal el caso de filia, del verbo fileo, designan sentimientos menos sublimes que ágape. Algunos afirman también que ágape se refiere a un amor unilateral, el de alguien que ama pero nunca recibe amor, un amor totalmente independiente de la respuesta humana. Muy bien, esto es lo que nos dice la lección como introducción. Uno de los ideales que han destruido el concepto básico del amor y que repito que no es la base para la determinación del concepto del amor es lo que los griegos distribuyeron en tres partes. El amor ágape, el amor filius y el amor eros. El ágape decían que era el amor a los dioses. El amor filius, el amor entre los seres humanos, sobre todo los más apreciados. Y el amor eros, el amor de pareja. Muy bien, eso es lo que dicen los griegos, pero repito que ellos conceptualizaron así el amor, no porque así sea el amor. Ellos lo filosofaron así, muy bien, allá ellos que se equivocaron. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Cuando nosotros vamos avanzando y llegamos, por ejemplo, hablemos de los últimos años, para no irnos tan lejos a los tiempos de los griegos. En estos últimos años, a partir de los 40 y los 50, se conceptualizó el amor relacionado con el sexo. Y comenzó a declararse que la palabra amar tenía que ver directamente con la unión carnal.
Y eso es lo que se viene conceptualizando y se maneja para este tiempo. Es por eso que cuando se habla de la palabra amor, muchos jóvenes, adolescentes, ni bien escuchan la palabra amor, se sonríen, porque piensan que vamos a hablar acerca de parejas, acerca de sexo, acerca de muchas cosas parecidas a estas. Entonces ellos tienen ese ideal, ¿por qué? Porque eso ha sido promovido a través de la música, ha sido promovido a través de la pantalla chica, pero eso ha sido empujado por los movimientos progresistas. Entre los años 50, 60 y 70, en la contracultura, se conceptualizó al amor al estilo que lo presenta Hollywood, pero eso no es amor, Hollywood lo sabe muy bien. Todos los artistas saben que eso no es amor, están conscientes totalmente. Y muchos hombres ilustrados y mujeres ilustradas saben que ese no es el concepto de amor. El concepto que se maneja en el colegio, donde te enseñan que el amor es un sentimiento profundo del alma, ese tampoco no es el concepto real. Eso ha sido puesto por el progresismo en las currículas de los planos de estudio para los colegios. Y muchos han pensado que por eso esos son los conceptos de las palabras. Mucho de lo que conceptualiza el diccionario, y aún la Real Academia, no son los conceptos reales, han sido variados. Si tú preguntas a tus abuelos, y si tienes vivos bisabuelos, te van a dar conceptos distintos de algunas palabras que han sido cambiadas a lo largo del periodo de los años que han pasado, hace 100 años, hace 50 años, 40. Así que entonces, cuando queramos conceptualizar los términos de la Biblia, hay que ser siempre del lado inteligente. ¿Cómo? No dejes que otros libros conceptualicen lo que dice la Biblia. Maneja solo la Biblia para que tengas la idea de aquello que quisieron decir los apóstoles, los profetas y Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante lo que te estoy diciendo? Fíjate, muchas personas con la misma Biblia y dentro de la misma iglesia tienen una idea distinta de los significados de las palabras y con el mismo libro te hablan del tema del amor, pero desde ángulos distintos según lo que ellos comprendieron de lo que les enseñaron el significado del amor. Es a raíz de eso que muchos, en lugar de ver el estudio de la Biblia como un libro al cual que hay que atender en sus símbolos, sus figuras y significados, lo ven como un libro sentimental y se vuelven apasionados, es decir, locos. Es el término, no estoy insultando a nadie. Entonces, el caer en ese punto del apasionamiento con las cosas espirituales es un desvío mental. No puede jamás entrarse en ese terreno. Ahora, que tú le quieras decir es que me apasiona la Biblia, me apasiona el estudio, esos son términos a la ligera, a la volada. Pero jamás de los jamases las enseñanzas de la Biblia son apasionadas. Son simple y llanamente tranquilas y equilibradas. Repito, que tú utilices la palabra, me apasiona leerla, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. La enseñanza de la Biblia no es apasionada. El que tú como individuo te apasiones por querer leerla, eso es cosa personal, nada tiene que ver con que eso te produzca la Biblia, ¿correcto? Las enseñanzas de la Biblia son pura sabiduría e inteligencia. Muy bien. Teniendo eso como base, hasta aquí. Seguimos leyendo. ¿Qué más nos dice la lección? Sin embargo, recuérdese que la respuesta humana, es decir, la respuesta que tenemos que dar a Dios, ¿cómo es eso? Dios nos manifiesta su amor y nosotros, al recibir esa manifestación del amor, reaccionamos a su manifestación. Eso se llama la respuesta humana. Cuando a ti te hacen un bien, tú reaccionas a hacer otro bien. Porque si tú no reaccionas a hacer otro bien, te llamas ingrato. ¿Por qué? Porque no estás sabiendo agradecer el bien que te han hecho. Imagínate que tú le hagas un bien a alguien y que después de eso te diga, es que es tu responsabilidad hacerlo, es tu obligación para conmigo. Entonces tú dirías, yo no tengo ninguna obligación para contigo, me vas a disculpar. Yo lo estoy haciendo de pura gracia.
Así de sencillo. ¿Correcto? Así que entonces la respuesta a un bien que te hacen, lo lógico es que sea otro bien. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, recuérdese que esa respuesta humana no nace del hombre, pues éste no tiene amor para darle a Dios. Aquí es el punto central. ¿Cómo puede el hombre responder al amor de Dios si el hombre no tiene amor para darle a Dios? Si yo quiero responder con mi amor, le vamos a llamar así, entonces yo estaría haciendo mi propia obra, mi mérito, y la salvación sería por obras. ¿Comprendes? Así que eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo puede ser la respuesta al amor de Dios? Primeramente, tenemos que entender que para que nosotros podamos dar algo, se cumpla San Mateo capítulo 10, versículo 8. Fíjate lo que dice el texto. Por eso necesitamos comprender el lenguaje de Dios. Si tú no comprendes el lenguaje de Dios, caerás en el legalismo. Eso es peligroso. Dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibisteis de gracia? El poder para realizar todo eso. Y así como recibes ese poder, ahora lo das gratuitamente como tú lo recibiste. Ah, ya. O sea, antes de yo poder dar, primero tengo que recibir. No tengo amor, entonces tengo que recibir amor. Si yo no recibo ese amor, en vano es que se pueda dar la respuesta humana a aquello que Dios está manifestando hacia el humano. Muy bien. De ahí que entonces, aquí ahora tenemos que comprender algo. El hombre no tiene ningún poder de sí mismo. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Salvador. Cuando hayamos captado eso, recién nos vamos a dar cuenta que el amor no es un sentimiento que te nace en lo profundo del alma, porque no lo tienes. Si entramos a la profundidad de tu alma, solo vamos a encontrar miseria, suciedad, inmundicia y pecado. No hay nada de bueno en el hombre. Romanos capítulo 7, verso 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Fíjense lo que dice acá. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. ¿Te das cuenta? En nosotros no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, es decir, yo quisiera hacer el bien, pero hallo esto, ¿qué? Que no está en mí para hacerlo. Así que por más que buscaba Pablo, decía, ya, yo quiero hacer ese bien, a ver, ¿de qué se trata? Tiene que salirme de adentro ese bien. Me han dicho que de por sí tiene que ser, porque si no yo estaría haciendo mis esfuerzos personales. Así que voy a esperar a que salga de mí. Y por más que lo buscó, nunca lo encontró. No hay nada de bueno, dijo, en mí. Yo quisiera, pero no sale de mí porque no es natural a mi carne. Romanos capítulo 8, versículo 7. Esto por eso es clave e interesante. Romanos 8, 7. Si el hombre pudiera sacar algo bueno de sí mismo, el hombre es salvador de sí mismo, así de sencillo. Por cuanto los designios o deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Más claro que el agua, ya no puede ser. Entonces, aquí viene la intervención de Dios. Dios da el primer paso. ¿Para qué? Para que funcione su creación. Así de sencillo. Un hombre fabrica su automóvil y ahora quiere que el automóvil funcione. Entonces el fabricante trae el combustible que lo va a hacer funcionar. Aunque está hecho el carro, aunque está completito, aunque todo tiene motor, tiene electricidad, todo lo necesario, falta el combustible para que lo haga funcionar. Así también el hombre está entero, su cerebro está completo, sus órganos vitales, todo.
Pero ahora Dios va a introducir en el hombre la información con la que va a funcionar. Y Dios le va a poner conceptos a cada cosa, nombres a cada palabra, para poderse comunicar con el hombre, para poderle decir cómo tiene que funcionar. El hombre mirándose podría comenzar a mirar a los leones, podría comenzar a ver a los elefantes, a los gorilas, acercarse a ellos y decir a cuál me parezco, para poder hacer lo que él hace. Y ver a los gorilas haciendo cosas y él también haciéndolas, porque no tiene nada de información en la cabeza. Porque el hombre sin información no es más que un animal más, así de sencillo. Es la información, el conocimiento, lo que lo hace formar personalidad. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, Dios iba a dar ese siguiente paso. Si tuviéramos que decir que el hombre tiene amor, ya habría mérito en la respuesta humana, algo imposible. Pues el hombre nada puede hacer sin Dios. Esta sería una respuesta legalista. San Juan 15, 4 y 5, Cristo fue claro, ya mencioné, no podéis hacer nada sin mí. De manera que es Dios quien pone en el hombre su amor por medio de su ley en el corazón y su evangelio. Y luego exige una respuesta de acuerdo con ese don. Qué interesante. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Ahora Dios va a introducir en el hombre ese elemento indispensable. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto, ahí está, amor pactual. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué cosa iba a poner Dios en la mente y en el corazón? Sus leyes. Romanos capítulo 13, versículo 10. Es en base a este texto que vamos a leer a continuación que comprendemos qué cosa es lo que se pone en el nuevo pacto. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que entonces el cumplimiento de la ley es el amor, lo que reduce a un solo término. La ley es amor y por eso cuando se la cumple, manifiesta amor en quien la cumple. Muy bien, Primera de Juan 5:3 refuerza el asunto con las siguientes palabras. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Fíjate bien lo que dice allí ahora la palabra del Señor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, tú amas cuando cumples con esa ley. Entonces tú no amas cuando te nace a ti amar. Eso es imposible porque cuando te nace a ti amar es peligroso. Tu propio amor es peligroso, el amor del hombre es peligroso. Sí, porque el amor del hombre se puede ir a amar al diablo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo natural del hombre sin el amor de Dios es que ame lo malo, se incline hacia lo malo. Así de sencillo. ¿Qué cosa significa eso? Que Satanás lo invita a amarle a él. Como el amor que Dios pone es la inducción a la obediencia, entonces el diablo te pone la inducción a obedecerlo a él, entonces lo amas a él. Cuando haces lo que a él le agrada, lo estás amando a él. Y el diablo puede llegar a hacer eso en un ser libre, cambiarle el amor verdadero por un amor falso. En realidad lo que el diablo te hace llevar como amor no es el amor real de Dios, sino lo que Él cambió. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo falsificó el amor Satanás? E hizo que se le llamase amor para que el hombre pudiera equivocarse y en lugar de buscar hacer la voluntad de Dios, termine haciendo la voluntad del diablo. Eso es sumamente peligroso. ¿Y cómo Satanás puede llevarte hacia eso? Esa es un arma peligrosísima, ya que de Dios viene el empujar a lo que es amor. Satanás falsificó y le llamó también amor. Y es por eso que ahora se maneja ese término, el amor del diablo y el amor de Dios. Y Juan cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, hay dos amores.
El amor del Padre que no está en él y que sin embargo está amando es el otro amor, el falso amor que le puso Satanás. Muy bien, captemos eso bien, porque eso es clave, lo que estoy diciendo. Muy bien, sigue diciendo acá. De manera que es Dios quien pone en el hombre su amor por medio de su ley en el corazón y su evangelio y exige una respuesta de acuerdo con ese don. Jesús declaró de los fariseos legalistas que su justicia, su amor de ellos, no servía para nada. Es decir, su amor legalista. Ellos querían amar a Dios a su manera imperfecta. Jesús declaró que ese amor nacido del hombre en pecado era insuficiente para entrar en el reino celestial. Mateo 5:22. Ahora ya. ¿Hablaban estos dirigentes falsos del amor? Sí, era su tema favorito. Cuando el maestro de la ley, el intérprete, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué hay que hacer para salvarse? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? E inmediatamente este intérprete con astucia dijo, oh, la ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quiso desviarlo a Jesús por el lado sentimental, el falso amor. Y entonces Jesucristo inmediatamente le dijo, bueno, haz eso y vivirás. Con eso lo arrinconó, porque Jesucristo ahora no entró en sentimientos, sino que ¿qué le respondió? Haz eso y vivirás. Lo llevó a la acción. Y ahora el intérprete, como se veía arrinconado, lo primero que hizo fue preguntarle, bueno, ¿y cómo se ama? ¿Quién es mi prójimo? Quiso desviar a Jesucristo del asunto. Y Jesús inmediatamente le puso la parábola del buen samaritano, ¿no? Y con esa parábola, de una forma práctica, le preguntó al final a él, ¿cuál de los tres, de Levita, el sacerdote, y el samaritano, crees que en verdad demostró amor por su prójimo? Misericordia, amor por su prójimo. ¿Cuál? Dime. Él no quiso decir el samaritano, solo dijo el que usó de misericordia. Suficiente. ¿Te das cuenta, le dijo con eso, que el amor no es un sentimiento, sino una demostración de acción? Es un principio. Los otros sintieron, no les importó. Este no sintió, solo actuó. Hay una gran diferencia. De manera que entonces, aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta del ideal que ellos tenían. Ellos habían creado su falso amor y en su falso amor los samaritanos no existían para el bien. Así de sencillo, o sea, su falso amor tenía sus parámetros. Eso es lo que Satanás ha inventado. Muy bien. Y con esa justicia Cristo les dijo, con ese amor que ustedes profesan, no entrarán en el reino de los cielos. Es como un niño que quiere entrar al colegio a un determinado grado, pero no está capacitado. Así estaban ellos. Cuando le preguntan, no puede responder y no se lo puede aceptar porque sería hacerle daño y no amarlo. Tampoco debemos confundir el amor hacia Dios con el amor hacia lo malo. Satanás en el jardín del Edén inventó el falso amor. Así como Dios puso su amor en el corazón del hombre por medio de sus leyes y su evangelio, Satanás puso la falsificación del amor en la ciencia del bien y del mal. Este era amor por él y por lo de él. Ahora hace creer a la humanidad que ese amor que maldijo a Adán y a Eva y a los fariseos es el amor que Dios pide de nosotros. Esta es la habilidad del diablo. Ha creado un nuevo sistema de enseñanzas, un nuevo sistema de conceptos y te ha llevado con ese sistema a una vida donde tú crees que el amor es el concepto que Él le dio. Y es ahí donde tú te apegas con ese amor al mundo. Te voy a explicar ahora por qué. Fíjate por qué. Satanás ha hecho sus enseñanzas de tal manera que cuando tú las sigues, terminas amando al mundo. ¿Te diste cuenta? Él te empuja hacia eso. Tal es así que entonces, Él ha formado un sistema de falso amor y tú llegas a amar con tu razonamiento, con tu inteligencia, de acuerdo con lo que Él te enseñó. ¿Eso qué se llama? Falso amor. Así como hay una falsa creencia, una falsa fe, un falso evangelio, hay un falso amor. Cáptalo, por favor. La mensajera del Señor dice, el Señor me mostró cuál es ese amor que profesa el espiritismo y le dio un nombre, amor profano.
¿Por qué? Porque estaba compuesto de las enseñanzas que llevaban a acciones. Pero ese es el amor inventado del diablo. En otras palabras, diremos así: Dios pone un amor que es el amor genuino, el que te va a dar vida. Y el diablo inventa un nuevo sistema de amor que es el que te va a llevar a la perdición con plena seguridad, a la destrucción. Y Juan dice: no améis con ese amor, con el del diablo, porque amáis al mundo al hacer eso. Y ustedes terminan con el mundo cuando no tienen el amor del Padre en ustedes. O sea, hay que tener el amor del Padre en nosotros. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo acabamos de ver? Cuando la ley de Dios es puesta en nosotros, el amor del Padre está en nosotros. Cuando la ley de Dios no está en nosotros y las enseñanzas del mundo están en nosotros, nuestro amor es hacia el diablo, con el falso amor. ¿Captaste ahora? Interesante. Así es como entonces Satanás ha falsificado un mundo paralelo, una enseñanza paralela. Y tú te has alimentado de esa enseñanza desde chiquito. Y ahora cuando te llega la enseñanza de Dios la encuentras confusa. Por eso es que no reconocieron al Cristo de la gloria cuando llegó enseñando lo que decía la Biblia. Chocaban, porque ellos manejaban conceptos filosóficos, no los de la Biblia. Ahí está el punto clave. Muy bien. Más aún, el amor que él ha inventado, o que cuando menos le llama amor, de eso nos advierte en las Escrituras. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Nótese que se presenta el amor falso que nace del hombre instado por Satanás y el otro, el que Dios pone. Este amor que pone Satanás no tiene nada que ver con ágape o filius o eros, más bien tiene que ver con la falsedad de los sentimientos humanos. El hombre en estado pecaminoso no tiene nada bueno para darle a Dios. Romanos 7:18. Los mortales pueden hacer discursos, dice la mensajera del Señor, abogando vehementemente por el mérito de la criatura. Necesitan el precioso amor de Dios ilustrado por el oro refinado en fuego. Necesitan la vestidura blanca del carácter puro de Cristo y necesitan el colirio celestial para poder discernir con asombro la absoluta inutilidad del mérito humano para ganar el galardón de la vida eterna. Pueden poner a los pies de nuestro Redentor fervor en el trabajo e intenso afecto, pero no hay una pizca más de gracia y talento que los que Dios dio al principio. No debe entregarse nada menos que lo que el deber prescribe y no puede entregarse un ápice más que lo que se ha recibido primero. Fe y Obras, página 22. Más claro no lo puede dejar Elena de White, ¿no? Ella está siendo clara. Del hombre no puede salir ningún amor como respuesta humana, porque eso se llamaría humanismo, o legalismo, o moralismo, o satanismo, más claro. Así que no te mezcles con esa cosa, ¿eh? Deja que el amor de Dios primero te llegue leyendo la Biblia, haz tu año bíblico. No pierdas tu tiempo. Agarra la ley de Dios, estúdiala, llénate de amor y entonces el Espíritu Santo hará que actúe ese amor en tu vida. Muy bien, así es la labor del Espíritu Santo. Por gusto pides al Espíritu Santo si es que Él, cuando viene, no encuentra herramientas en ti. Viene el Espíritu Santo y dice, a ver, vamos a buscar las herramientas para ayudarte. ¿Dónde está el amor acá? No hay. ¿Dónde está darle gloria? No hay. Adorar al Creador, no encuentra. Y cuando el Espíritu Santo no encuentra las herramientas, ¿con qué va a trabajar? ¿Cómo te transforma? No va a poder hacerlo. Tú lo estás limitando. Muy bien. Así que los que dicen que ¿para qué tanto conocimiento si no practica el conocimiento? Estos que dicen eso están peor porque sin conocimiento ya hablan lo que están diciendo. ¿Te das cuenta? Cada vez que alguien te diga eso, ya tú te das cuenta de que él no habla con sabiduría y es peligroso juntarse con el necio. No te unas con el necio, porque el que con necios anda, necio se volverá. Mas los que andan con los estudiosos de la Biblia llegarán a ser grandes y poderosos. Es obvio que los que van estudiando la Biblia son personas que van adquiriendo conocimiento para poder hacer su formación de vida, pero no son divinos, no son todavía perfectos, tienen 100.000 errores. Así que no vamos a fijarnos en sus errores del que nos enseña. Al contrario, vamos a oír su sabiduría
y vamos a avanzar con Él para poder llegar a hacer el cambio. Así que si tú vas a decir, cuando yo vea que los demás cambien, voy a cambiar yo, es porque eres hipócrita. No tienes otro nombre, así de feo es tu nombre. ¿Por qué? Porque tú solo estás esperando la conveniencia. Nunca se te ha pedido que tú tengas que ser imitador de otros, a menos que estos sean imitadores de Cristo. Como Pablo decía, imítame a mí, pero en lo que yo imito a Cristo. Después en nada. Así que no hay nada por lo cual tú te justifiques, porque en cuanto a ti te llegó la luz, eres responsable por esa luz. Lo que llegó al otro, él responderá por lo que le llegó. Muchos no captan esto, y Dios les da lecciones para que lo capten, pero cuanto más les da, como Faraón, más duros se ponen. ¿Por qué? Porque en lugar de estudiar la Biblia, más se alejan de ella. Así es como Dios manifiesta el conocimiento o simplemente cierra las puertas al que no lo quiere recibir, para que oyendo no oigan y viendo no vean y se les endurezca peor el corazón y no sanen. ¿A quiénes? A los que buscan el mal, pero a los que buscan el bien, la piedra que desecharon los hombres viene a ser cabeza del ángulo y esa piedra los quebranta para salvación. Domingo 5 de enero, el amor eterno de Dios. Muy bien, y aquí entramos en el primer punto. El amor de Dios está manifestado en todo el universo. Lo primero que debemos entender con claridad siempre es que el carácter de Dios es amor, 1 de Juan 4:8, y que ese amor tiene dos atributos que son la misericordia y la justicia, Éxodo 34, 5 al 7. Y él dice que la base de su trono es justicia y delante de él va la misericordia, Salmo 89, 14. Y la justicia es su ley. Y su misericordia es su evangelio. Salmo 119, 172, Salmo 119, 76 y 82. Esto manifiesta el equilibrio del carácter de Dios. Él actúa de acuerdo con esto en todo el universo, con esas bases. Estos dos atributos están descritos en la palabra de Dios, tanto su ley como su misericordia, los 10 mandamientos y los escritos de su palabra, que es el Evangelio. Muy bien, comprendiendo este punto que es clave, se capta que el amor es una enseñanza, no es un sentimiento, no le nace a nadie. El carácter de Dios, que es justicia y misericordia, tiene parámetros. La justicia tiene parámetros, que son los 10 preceptos. Y la misericordia tiene sus parámetros, que son todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Tú no puedes dar más de eso. Los apóstoles, los profetas y Jesús vivieron de esas enseñanzas y llegaron a ser lo que fueron. Abraham, por lo que hizo y lo que se cuenta de él, por eso llegó a la salvación. Isaac, Jacob y cada uno. Así que cuando lees lo que dice la Biblia, es todo lo que se te pide para salvación. No se exige más de eso. Y no se ve en ellos que hayan hecho más de lo que Dios les pidió. Así que entonces, cualquiera que diga, no, es que el amor no creo que esté solo en ese libro. Para mí que el amor de Dios es tan inmenso e infinito que no puede entrar en ese libro. Estás equivocado, esa es tu manera de ver, porque Jesucristo con ese libro llegó a manifestar ese amor que él tuvo, y ese es el amor de Dios, porque él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que si esto es así, Jesucristo vivió todo el amor de lo que dice ese libro, y es todo el amor que Dios puede prodigar y nada más. ¿Comprendes? Eso es lo que te mostró. Y él dice que cuanto más vivas de lo que dice ese libro, ese amor seguirá fluyendo, fluyendo, porque ese libro es precisamente el infinito, eso que no quieres entender, que es la verdad absoluta. Muy bien. Este amor está dispersado en todo el universo, hablando del amor de Dios en la totalidad. Todas las criaturas del universo, viven de ese amor y responden a Dios con ese amor. Todo es dado por Dios y para Él. Este amor llega aún a este mundo de pecado alejado de Dios. Es decir, Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, dice Mateo 5:45. Sin embargo, a diferencia del cielo, en la tierra no todos pueden recibir el beneficio como Dios quiere de ese amor por causa del pecado. Ajá, acá ya tenemos un primer punto. Dios da su amor a todo el universo,
Cáptalo bien, ¿eh? El amor de Dios está disperso en todo el universo, no está limitado. Ese es el amor que Dios da. Cuando llegue ese amor a este mundo de pecado, en este mundo ese amor se haya limitado por causa del pecado. Es decir, el otro amor, el amor que Satanás ha metido, la falsedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios prodiga ese amor, no obtiene esa respuesta que Dios esperaría. Isaías 55, 10 y 11, armemos esto, mira lo que dice acá. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Ahora, entendiendo que Dios envía su palabra y esa palabra debe producir un efecto de acuerdo con lo que Él pide, así manifiesta su amor en todo el universo y las criaturas que viven en otros planetas responden a ese amor. Están en sintonía con el amor de Dios, llamémosle así, ¿ya? Pero acá en la tierra la sintonía se ha perdido. Alguien ha cortado la antena. Entonces, cuando llegue el amor de Dios acá, a la tierra, y quiere que produzca lo que Él está mandando como amor para que reaccione en amor, engendrando amor, no se produce, porque el pecado obstruye la respuesta. ¿Captas eso ahora? ¿Comprendes? Ahora, Dios dice que envía su palabra y espera una respuesta. San Juan capítulo 5, verso 38 y 42. ¿A qué representa el enviar su palabra? Mira, ve, cáptalo bien. San Juan 5, 38 y 42. Y esto está maravilloso, ¿no? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, dice Cristo a los judíos. Porque a quien Él envió vosotros no creéis. Se nota que no estudiáis la palabra porque me reconoceríais a mí, dice Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ya está. La palabra es el amor de Dios. No tenían la palabra y por eso no tenían el amor de Dios. Y cuando Dios dice, yo envío mi palabra para que germine y haga producir y que dé respuesta a todo lo que yo mando, está mandando su amor. ¿Ahora te das cuenta? Ese amor que es su ley, ese amor que es su palabra, es la que da vida al universo. Porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas y se hizo de lo que no se veía lo que hoy se ve. A la orden de Dios es que se dieron todas las cosas. Salmo 33, versículos 7 y 9, fíjate lo que dice allí. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el amor de Dios es la palabra de Dios que está dispersa por todo el universo, es lo que mueve a todo el universo. Sin su palabra, nada se mueve. Salmo 33, 7 al 9. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Verso 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. De manera que entonces, la palabra de Dios es la que manda y todo existe. El amor de Dios es el que hace todo. Ya está. Así el amor de Dios está prodigado en el universo, pero acabamos de ver que en la tierra el pecado fastidia y no deja que ese amor nos ponga en sintonía con el cielo. Por eso Dios, para que todos se beneficien, nos invita a seguir sus mandamientos a través de la predicación del Evangelio. ¿Te das cuenta? La necesidad que hay de enseñar a otros el Evangelio para que haya sintonía del amor de Dios en ellos. De lo contrario, no podrán sintonizar. Para saber cómo disfrutar al máximo de ese amor, nos educa para poder entender ese amor y corresponder a este. O sea, para corresponder al amor de Dios tú tienes que estar educado para saber cómo se hace eso. Nos educa para poder entender ese amor y corresponder a este. Al obedecer sus mandamientos llegamos a beneficiarnos de ese amor de Dios. Por eso Dios no solo ofrece amor, sino que le dice al hombre que obedezca sus mandamientos como un acto de amor a Él, ya que el hombre será beneficiado en esto. Es decir,
Dios te envía su amor con sus mandamientos y cuando tú los obedeces te beneficias de ese amor que te está enviando. Por ejemplo, un padre le envía su comida a sus hijos, pero si sus hijos no reciben esa comida, no se benefician de lo que les mandó. Pero si la reciben y se la comen, se benefician de lo que les mandó. Esos son los mandamientos de Dios. Ahí está su amor. Por eso Él le llama amor a su ley. Más claro ya no puede ser. ¿A dónde más? No da. Por más que queramos entender otra cosa en la Biblia, no se puede. Tienes que dejar la Biblia para tener tú que explicar tu amor a tu manera. Y lo malogras todo. ¿Por qué? Porque tú solo tienes lo malo. Por eso cuando tú oigas a un predicador que diga que la Biblia no es el amor, que la ley no es el amor, escápate de ese predicador porque es un parásito salvaje. Te va a matar. Es peor que las nuevas pandemias que andan por ahí. Así de sencillo. Entonces, no te dejes estafar. Lo que tienes que hacer es vive del amor de Dios. Más claro ya no se puede hablar, pues. Los paganos hacen pensar que Dios está necesitado de amor. Esta es la idea pagana, ¿no? Y ya vamos a tocar un tema de quién es Satanás y sus enseñanzas, ¿no? Los paganos hacen pensar que Dios está necesitado de amor y que creó por eso a sus criaturas para que se lo den. Pero eso es falso. Dios es amor. No lo necesita, sino que lo da. Sus mandamientos son el medio por el cual nos llega su amor para que lo pongamos por obra y nos beneficiemos. Así que entonces no es lo que nos hacen creer en los mitos griegos, ¿no? Los griegos pues eran tan sentimentales, apasionados, medios así incompletos, que llegaban a decir que los dioses crearon a los hombres para que los hombres pudieran darles amor y de su amor viven. Esas son idealismos fantásticos, pero no tienen nada de realidad. Así que no confundas eso. Dios no está necesitado de amor. Lo que hace Dios es que Él es amor y siendo amor, prodiga amor para que todos vivan en ese amor. Y lo prodiga a través de su enseñanza. Muy bien, vamos avanzando. Continúa así la lección. En Jeremías 31:3, Él proclama a su pueblo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y aunque algunos lo rechacen, Dios nunca deja de amarlos. El problema que muchos no entienden es que al rechazar amar a Dios no se benefician de su bendición. Prefieren seguir sus propios caminos y el amor de Dios no los puede alcanzar. Vamos avanzando un poco más. Muy bien, todo esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Lunes 6 de enero, amor pactual. Y aquí hay otro punto clave que necesitamos entender. ¿Por qué se le llama amor pactual? Estamos hablando del pacto. Lee Deuteronomio 7, 6 al 9, nos dice la lección. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la relación entre los pactos que hace Dios y su constante amor? Antes de que nosotros podamos captar lo que dice Deuteronomio 7, 6 al 9, debemos de ir al contexto anterior, es decir, a los capítulos anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos hablar de pacto sin saber el concepto de lo que se está manejando acá. Y aquí la lección da un salto cuántico, ¿no? Y nos lleva a hablar del amor pactual, del pacto, pero nos lleva a hablar sobre resultados de haber enseñado ya al pueblo qué cosa es el pacto. Y después de que se le ha enseñado, recién se le dice, guardarás ese pacto. Pero si tú solo lees Deuteronomio 7, 6 al 9, donde dice que guardarás ese pacto, no te olvidarás, tú vas a decir, ¿a qué se está refiriendo? Uno de los peores errores, dentro de las enseñanzas teológicas de la liberación sobre todo, es querer que la gente entienda palabras para las cuales no ha habido conceptualización. Y entonces la persona llega a entender esas palabras de acuerdo con el léxico que le han enseñado. Por ejemplo, cuando a ti se te dice, Dios ha hecho un pacto con el hombre y quiere que respetemos ese pacto. Entonces tú lo primero que vas a decir, pacto, acuerdo. Allá hemos hecho un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo?
Bueno, Dios dice que tú tienes que guardar sus mandamientos, ese es el acuerdo. Ay, hay que ser buena persona entonces. Y tú intentas ser buena persona, pero ni siquiera sabes qué cosa es ser buena persona. Y piensas que buena persona es el pastor más consagradito y por eso lo endiosas a tu pastor y dices, a este lo voy a seguir. Vas a querer ser igualito a él, vas a quererte comportar como él y lo vas a echar a perder todo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tú conceptualizaste tu idealismo. Nunca se te pidió hacer eso. Tú entendiste así. Ese es el problema cuando se usan términos sin haber enseñado sus significados. Ahí es donde todas las religiones han hecho lo que han querido. Vamos a llamarle así vulgarmente, han hecho una mazamorra del evangelio. Ese es el problema. ¿Te diste cuenta ahora? Amor pactual. Dios hizo 2 pactos con Israel. El primer pacto fue el que se menciona en Éxodo 19, 5 al 8, donde Dios le mandó decir al pueblo de Israel, después de que lo sacó de Egipto, que guardara todas sus leyes para ser un pueblo especial, un tesoro especial de reyes y sacerdotes. Entonces, con esas promesas, el pueblo juramentó ante Dios que guardaría toda la ley. Ahora, Dios le mandó guardar ese primer pacto, pero no le dijo, yo te voy a ayudar a guardarlo. El hombre tenía que obedecer, debía salir el amor de él hacia Dios. Dios no le iba a dar nada. Así que, en otras palabras, ámame, te tiene que salir amor de donde sea, anda, esfuérzate por amarme. Así que el pueblo juramentó que lo haría, pero no pasaron ni 15 días y ya estaban adorando a Baal. Es decir, estaban amando al estilo egipcio. Allá vamos a amar a Dios, entonces allá traigan al becerro. Porque Moisés no baja, pues, seguramente que hay que amarlo así. Ellos amaron al estilo egipcio. Lo que habían aprendido era todo lo que tenían en su cabecita. No tenían nada mejor que eso. Los cabecillas de la rebelión en esa ocasión, eso sí sabían que se estaban rebelando, por eso fueron muertos por Dios inmediatamente. ¿Ah? Así que no hay que olvidar esos detalles. En la lección a veces se saltan esos detalles. No, Dios perdonó, pasó por alto a pesar de que su pueblo se fue a adorar a Baal. Parece que no han leído. O no sé si les han hecho Biblias salteadas, ¿no? Parece. ¿Por qué? Porque cada vez que ponen algo en la lección no coincide con lo que dice la Biblia. Es una lástima. Y esto es un llamado para que aquellos que están haciendo las lecciones no se burlen del pueblo. Para eso se les pague el diezmo y la ofrenda, entre comillas. Ya ve a saber tú lo que quiero decir con eso, porque tú lo entiendes. Muy bien. Porque esto debe de hacerte recordar que si se está cumpliendo con un deber, el otro lado debe cumplir con su parte. Hay alimento en mi casa. De lo contrario, no tienes ningún derecho sobre eso, ningún deber. Dios hizo entonces estos 2 pactos y el primero ya lo tenemos. En este primer pacto, Dios le hacía promesas a su pueblo, pero esas promesas estaban condicionadas a que tuvieran que obedecer perfectamente la ley de sí mismos. El conocimiento lo sacarían de sí, se esforzarían por hacerlo mejor para cumplir esa ley. Dios no les daría nada para que tuvieran que cumplirla. Así que entonces prometieron, se esforzaron, fracasaron y Dios hizo un nuevo pacto con ellos. En Éxodo capítulo 34, versículo 1, el Señor le dice a Moisés, prepárate 2 tablas de piedra idénticas a las primeras y voy a escribir los mismos mandamientos que escribí en las primeras tablas. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quedaron. Es decir, no voy a hacer ninguna otra ley, va a ser la misma. Pero Señor, hemos fracasado en esa ley. Así es, solo que ahora voy a hacer algo más por ustedes. Aparte de darles la ley, voy a hacer algo más. En el mismo Éxodo, capítulo 33, Moisés le suplicó a Dios, Señor, tú has dicho que a causa del becerro que se ha hecho ya no vas a caminar con nosotros. Pero ¿sabes qué? Si tú no caminas con nosotros, yo tampoco quiero caminar con ellos. Así no caminamos, acá nos quedamos. Si he hallado gracia en tus ojos, como tú me has dicho, para sacar a este pueblo, entonces
camina con nosotros. Eso es lo que quiero, que nos enseñes, porque ya nos hemos dado cuenta que somos un cero a la izquierda, somos un fracaso total, no servimos para nada. En otras palabras, tenemos la cabeza egipcia. Estamos egipcios, pero acá en tu pueblo, así que por favor, ayúdanos. Le suplicó a Dios, le rogó. Y Dios respondió a su ruego. Y entonces el Señor le dijo en Deuteronomio 33, 19, Moisés, yo voy a caminar con ustedes, vas a ver mi gloria ahora, te voy a mostrar todo mi bien. Y yo voy a ser misericordioso para con quien he dicho que voy a ser misericordioso. Y voy a ser clemente para con quien he dicho que voy a ser clemente. ¿Para con quién había dicho Dios que iba a ser misericordioso? ¿Ah? Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta del mal, alcanzará misericordia. Así que seré misericordioso para con el que seré misericordioso, para con el que cumpla con eso. Y seré clemente para con el que cumpla con todo eso. Así de sencillo. Y lo ratificó en Éxodo 34, 5 al 7, donde el Señor le muestra entonces a Moisés que él va a tener misericordia, que es piadoso, amplio en perdonar, que no hay problema con él, pero que nunca pasará por alto al culpable. Ese es su carácter, justo y misericordioso. Entonces, con eso Dios le dice a Moisés, voy a pasar con todo ese bien delante de ti. Estoy resumiendo, tú lo vas a leer en casa. Voy a pasar todo ese bien delante de ti, todo mi carácter misericordioso y justo. Todo eso va a ser lo que tú vas a conocer para que entiendas lo que es el amor. El amor es justo y misericordioso a la vez, para que nunca te confundas. Tú no puedes amar de ti mismo, has fallado. Así que ahora vas a amar con el amor mío. Y entonces le entregó otra vez los 10 mandamientos y esta vez le dio todo el santuario, ¿no? Como el Evangelio. Al comprender todo eso en 40 días, Moisés bajó reflejando el amor de Dios del monte. Brillaba su rostro. Ya está. Ahora bien, el primer pacto que se hizo con los israelitas, donde fueron un fracaso total, solo se hizo con el pueblo de Israel, con los que salieron de Egipto, con nadie más. Deuteronomio capítulo 5, verso 2, fíjate lo que dice allí. Y esto es para que captemos bien de qué se trata ese amor pactual, donde Dios le dice al pueblo que tiene que seguir lo que Él le manda bajo los términos de Dios y entonces con eso les estaba mostrando cómo era su amor. Y eso es lo que vale para todos los siglos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, dicen ellos, Deuteronomio 5:2, verso 3 ahora. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, es decir, no con Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros, con los que estamos hoy aquí vivos. Ese era el primer pacto. Ese pacto donde se le pide al hombre que él genere amor, que salga de adentro de él, del sentimiento. Todo aquel que busca amar a Dios con los sentimientos y no de acuerdo con su ley, está viviendo el primer pacto. Es un fariseo. Tiene que evitar ser fariseo porque los fariseos vivían del primer pacto. Nosotros no vivimos del primer pacto. Nosotros vivimos del segundo pacto o nuevo pacto con las leyes puestas en la mente y en el corazón a través de la palabra de Dios. ¿Comprendido? Muy bien. Así, una vez que se hizo este primer pacto, donde el amor tenía que salir del hombre, Dios tuvo que hacer un segundo pacto porque el amor no salía del hombre. Había un defecto en el primer pacto y era que el hombre en lugar de amor tenía pecado, así que había que quitar eso. Y la única forma era poniendo Dios el amor para que saliera el pecado del hombre y ahora el hombre manifestase amor. Qué bonito, ¿no? A eso se le llama el amor pactual. Vamos a lo siguiente, seguimos avanzando, porque esto ya está explicado. Así que entonces ya sabemos cómo funciona el amor pactual. Martes 7 de enero, una relación condicional. Ahora, ¿cómo funciona esto de las condiciones?
Hay algunos que dicen que el amor de Dios es incondicional y mezclan algunas cosas, ¿no? Mira, ve, cuando Dios prodiga su amor al universo, eso se llama incondicional. ¿Por qué? Porque Dios da su amor para todo el universo. ¿Está claro? Pero cuando tú tienes que dar una respuesta de amor, ahora el asunto se vuelve condicional. Porque entonces el amor de Dios tiene condición para llegar a ti. ¿Cómo es eso? No dices que es incondicional, pero incondicional porque Dios lo da a todos. Pero ahora, para que tú lo recibas, hay condiciones en ti. ¿Cuáles? Tienes que aceptarlo. Esa es la condición. ¿Y cómo lo acepto? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Fíjate bien, esto es para que captes, por eso el orden que dije, ¿no? El amor de Dios al universo entero. Pero cuando llega al mundo, acá las cosas se complican por el pecado. Entonces acá, como el hombre no da una respuesta como lo hacen los seres que nunca han pecado, el hombre tiene que llegar a comprender que ahora, como está esclavo del diablo, tiene que desesclavizarse de él para poder servir al Señor. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma. Si no, no vas a poder servir a Dios. Es imposible lo demás. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué cosa es encubrir nuestros pecados? Ah, momentito, Señor. ¿El Evangelio dice todo eso? No, ahí no. Gracias con tu Evangelio, ¿eh? No. ¿Por qué? Mira, a mí me gusta el oro, la plata, los placeres, las diversiones. Me gusta este mundo, dices, ¿no? Entonces, lo que Dios te pide no entra en tu cabeza. Así que encubro todos mis pecados, me quedo con ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará el amor, la misericordia. Entonces, ¿hay condición o no? Sí. Por eso en el camino a Cristo, Elena de White dice, la condición para obtener el arrepentimiento y el perdón es confiesa tu pecado y apártate del mal. Son las condiciones que Dios pone. Así que son condiciones. Que nadie diga que el amor de Dios no es condicional. Es condicional, ¿por qué? Porque lo tienes que recibir y aceptar. Ahora bien, cuando tú confiesas tu pecado, es cuando conoces tu pecado, porque ¿qué cosa vas a confesar si ni siquiera sabes lo que es pecado? No vas a cometer ese error de esos llamados cristianos que dicen, el mensaje de Dios es arrepiéntanse, los incendios en Estados Unidos, arrepiéntanse, terremotos, arrepiéntanse, cambien, hay que ser más santos para Dios. Y toda la gente aterrorizada dice, ¿y cómo le soy santo a Dios? Ya voy a hacerle santo a Dios y mañana está en la discoteca. Oye, pero va a haber un terremoto, dice que el mundo se acaba. Sí, pero es que hay que divertirse antes de irse. Es que la gente no va a captar eso. Tú para llamar al arrepentimiento a la persona, tienes que decirle de qué se tiene que arrepentir. Y cuando ya le dices que es de sus pecados, tiene derecho a preguntar qué cosa es pecado. Porque qué tal se arrepiente de no haberte dado a ti su dinero. De ahí se pueden aprovechar los pastores y dirigentes de las iglesias. Arrepiéntanse, hermanos, traigan su dinero, sus diezmitos, sus ofrendas. Y la gente corriendo va a venir a traer su plata creyendo que con eso se va al cielo. Así que para que no haya aprovechadores, hay que enseñarle qué cosa es arrepentirse y de qué. Es el pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. Así que entonces allí se le pone las condiciones. Dios quiere que obedezca sus mandamientos. Cuando tú comienzas a obedecer esos mandamientos, cuando tú te decides a obedecerle a Dios, a pesar de tus debilidades e imperfecciones, inmediatamente Dios te recibe en su escuela que se llama el reino de los cielos. Y desde ese momento ya eres un guardador de los mandamientos, porque a eso estás entrando a la iglesia, a obedecer todo lo que Dios te pida. No es que tú entras y al otro día ya eres un don perfecto que se obedece toda la ley, pero si ni siquiera la conoces toda. Recién la vas a conocer. Lo interesante acá es que comienzas este camino sin detenerte.
No miras ni a derecha ni a izquierda. Es decir, caminas mientras tú conoces todo lo que Dios te pide. Y tú sigues avanzando. Y Pablo dice que hay que correr como en una carrera. Cuando tú estás corriendo en la carrera, tú nunca estás mirando a ver si viene el otro, porque cuando haces eso, el otro se te pasa y te gana. En la carrera, ¿sabes de qué se trata? De que tú corras y corras mirando la meta y te olvides de cuántos están llegando contigo a la meta. Eso es ser ganador. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Es decir, avanza y olvídate de lo demás. Sigue con la verdad. Lo único que nos ata en la iglesia es la verdad. Todos aprendemos la verdad, para eso nos reunimos en un solo lugar, pero nunca jamás nos vamos a mover de esa verdad porque el otro no está corriendo o porque el otro se tropieza y se cae. Y vamos a terminar diciendo, no, acá se habían caído todos cuando corren. Así que ¿para qué sigo corriendo? Me detengo acá y nunca llegas al premio, ¿no? No tiene ningún sentido. Eso es inentendible, porque hay cabezas que parece que no hubiese nada ahí adentro, ¿no? Pero en fin, para que tú llegues hasta el final de esta carrera, tienes que asegurarte de que la estás corriendo y que tú no miras a los demás. ¿Qué te interesa si los demás corren o no corren? Tú corre. Solo cuando llegues a la meta recién ponte a mirar a ver si corrieron otros contigo. ¿Para qué antes? Vas a perder tu tiempo, vas a perder tu alma. Muy bien. Entonces, aquí se presenta que sí hay condiciones, ¿no es cierto? Y las condiciones acabo de leerlas. Dios quiere que lo conozcamos personalmente para poder llevar una relación de comunión con Él. Muchos hablan hoy de esa relación con Dios dificultando su significado. Y aquí hay un punto clave a entender. Muchos ahora están hablando del Cristo relacionista, ¿no? Tengo una relación con Jesús y suenan a medio apasionados, morbosos incluso, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo es eso? No, pues tampoco, ¿qué se está hablando? No, salen de lo sagrado y entran en lo común. Hay que tener cuidado. La relación con Dios está basada en la comunión con Él a través del estudio de la Biblia y la oración. Así que debemos de comprender ese tipo de relación y no ese nuevo concepto que no sabemos de dónde lo han sacado porque lo buscas en la Biblia del Génesis al Apocalipsis, no lo encuentras. De decir, una relación con Jesús es que yo le oro, converso con Él, pienso, creo en Él. No sé qué creen de Él, porque ni siquiera estudian de lo que Él dice que crean. Y ese tipo de personajes que hablan de la relación con Jesús, los ves e introducen en la iglesia mundanalidad, secularismo, diversión, juegos, campores, campeonatos, juegos sociales, comilonas, bebelonas, cenas de gala. Eso no es relación con Jesús, eso es con el diablo. Así que, ¿cómo le pueden llamar a eso relación con Jesús? Esos individuos que hablan mucho de la relación con Jesús terminan así de depravados. No tiene nada que ver con Dios. Que no te engañen estos simuladores. La relación con Dios es como la llevó David, Salomón, Jesús, los apóstoles. Esa es relación con Dios. Y ellos se relacionaban con Dios a través de sus enseñanzas. No había otra forma de relacionarse con Él. Muchos hablan hoy de esa relación con Dios dificultando su significado. Tratan de hacer pensar que una persona debe relacionarse con Dios porque es Dios y es bueno y nos ama y como tal debemos aceptarlo sí o sí por ese beneficio. Pero eso es un error. Primero que nada, Dios nos pide conocerle a través de su verdad descubriendo quién es Él. Este es el punto clave. Dios quiere que sepamos quién es. ¿Cómo tú vas a hablar de Dios si ni siquiera has leído de Él? ¿A qué Dios te está revelando? ¿Cuánta gente hay que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios? Y tú le dices, ¿ya has leído ya la Biblia? No. ¿Y cómo le amas y crees a alguien que no conoces? No, es que a mí me han dicho que Diosito es así y así y así, y yo creo a pie juntillas que Dios es así. Es como la lección de la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde se da un concepto del amor de Dios, pero grandilocuente, que cuando yo me puse a leer, yo dije, tremenda deducción de lo que es amor, soberbia la explicación. La pregunta es, ¿de dónde la han sacado? Eso es lo sorprendente.
¿Cuántas veces escucho oradores que salen, Dios es amor? Su amor es tan grande, inconmensurable, eterno. Dios ama más que una madre. Dios es todo amor. Dios nunca se va a olvidar de ti. Tu padre, tu madre se pueden olvidar de ti. Todos se pueden olvidar de ti. Pero nunca Dios, su amor es inmenso, inacabable, inagotable. No hay más amor dulce que el amor de Dios. Tremenda declamación poética, pero nada de verdad. Parece que fuera verdad por lo que está diciendo, pero Dios es amor, está diciendo bien. Su idealismo. El amor de Dios es más profundo que esa cosa que acabo de mencionar que dicen. El amor de Dios es real, no es una poesía. ¿Comprendes? Así que hablar así del amor de Dios, lo mismo se puede hacer con Buda, lo mismo se puede hacer con Alá, lo mismo se puede hacer con el Imam Mahdi, con el Dalai Lama, etc. ¿Ah? Si tú estuvieras entre ellos, por ejemplo, un día escuchaba a un budista y de pronto lo escuché hablar de Dios y decía así, Dios está en todo el universo, en cada hoja, en cada estrella, en cada planeta. Ahí está, ese es Dios, una esencia en todo el universo. ¡Qué maravilla, qué poder! Ese es su grande amor. Con Dios dentro de ti, lo logras todo. Eres poderoso. Su amor es todo lo que debes tener. Con eso se puede todo. ¿De qué Dios estás hablando? Buda, el gran Buda. Pero es lo mismo que se dice del Dios cristiano. Es decir, toda esa declamación solo son palabritas. Nada es verdad. Todo es un enredo, de acuerdo con su ideal del que está diciendo, y cómo al final los aplauden y traen todo el diezmo y las ofrendas ahí, ¿no? Y así les roban bien. Y les gusta que les roben así, porque les gusta lo que les dicen, no porque sea verdad, sino porque les gusta. Hay que tener cuidado con esa falsedad. Muy bien, vamos avanzando. Y aquí ya hemos entendido entonces de que hay que tener cuidado con eso de que se diga el Cristo relacionista. Y aquí hay algo interesante. Oseas capítulo 14, versículo 1 al 4. En la lección se nos dice, ahora debemos entender esa relación de amor con Dios. Un Dios que te ama de pura gracia, dicen, ¿no? Dice, así como en Oseas. Pero aquí en Oseas, miren, ¿no? Hay algo sorprendente. Vamos a leer Oseas 14 y vamos a leer el versículo 4. ¿Qué dice ahí? Miren lo que dice ahí, ¿ah? Yo sanaré su rebelión, dice Dios. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Muy bien. Si yo leo este pasaje bíblico arrancándole los 3 versículos anteriores, le puedo dar una explicación a mi antojo. Mira lo que dice allá, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. No necesito que me obedezcan, nada, son rebeldes. De pura gracia los voy a amar, así como están sucios, inmundos, malolientes, así. Pero no es eso lo que está diciendo. Eso es engañar. Pero ahora leamos desde el versículo 1 y mira lo que dice el texto. Esto es todo lo contrario. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Es decir, regresa a mí, conviértete. Porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuándo? ¿Por qué es que la lección se salta al versículo 4
y no nos dice nada de los 3 versículos anteriores. Es que cuando se presenta un tema así, sin presentar la Biblia, sino solamente arrancándose trozos de la Biblia, hábil y artimañosamente, estamos tendiendo puentes con las demás religiones. Y tender puentes es del demonio, porque de ahí viene el nombre Pontifex Maximus. Fue él, el primer Pontifex Nimrod, quien comenzó a buscar tender puentes para juntar a la humanidad. Y así lo han hecho los paganos, así lo hace el Papa. Tiende puentes, ¿para qué? Para buscar el ecumenismo. Así lo hacen los falsos pastores apóstatas dentro de las iglesias. Tienden puentes para llevar al ecumenismo o satanismo, que es lo mismo. Tú tienes que entender ahora los términos como deben de ser. Ecumenismo significa Satanás. Así de simple, no le des más vueltas al asunto. Cuando te digan ecumenismo, allá, diablo, instantáneamente, no lo pienses más. Que no te estafen. El asunto es claro. Así, Dios no deja de poner una condición para amarnos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. Más claro que el agua no puede ser. Cuidado con ese Cristo de relación, ¿no? Ese es el Cristo de la nueva era, Satanás, en otras palabras. Al diablo le encanta que te relaciones con él a través de su mundo que él ha creado. Jesucristo busca la comunión con él, a lo que se le llama relación, porque tampoco no vas a encontrar en toda la Biblia esa palabra, relaciónate con Jesús. Hay que sacarle y buscarle etimologías a cada palabra para llegar a esa conclusión, ¿sí? Porque la habilidad del teólogo, si te has dado cuenta, para poderte engañar es, vamos a ir a las etimologías, tal palabra se parece con la otra palabra, y la otra palabra, bueno, tiene patitas como la otra, puede parecerse, ya. La vamos a usar. Y ya te engañaron. Y tú dices, oh, qué gran sabiduría del teólogo. Interesante. Y llegas a creerte su mentira. Así que cuidado, que no te enreden. Agarra tu Biblia, que es la más sencillita que hay. Miércoles 8 de enero, misericordia perdida. El amor de Dios es eterno e inmerecido. Sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar ese amor, pero solo porque Dios nos ama por iniciativa propia con su amor perfecto y eterno antes de cualquier cosa que hagamos. Nuestro amor a Dios es una respuesta a lo que ya se nos ha dado incluso antes de que lo pidiéramos. Lee 1 de Juan 4, 7 al 20, dice la lección, con especial atención a los versículos 7 y 19. ¿Qué nos dice esto acerca de la iniciativa divina de amarnos? El amor de Dios siempre ocurre primero. Si Dios no nos amara en primer lugar, nosotros no podríamos amarlo. Aunque Dios nos creó con la capacidad de amar y ser amados, Él siempre nos enseñará cómo hacerlo. ¿Qué te han dicho hasta ahí? ¿Ah? No, ¿cómo que nada? Si hay algo que quieren decir ahí, vuelve a leer. No, hermano, lo he leído 7 veces y no encuentro nada. Es que ahí está el problema, ¿no? Cuando te hablan muchas cosas aparentemente muy bonitas que parecen ser verdad y las refuerzan con algunos textos bíblicos para que parezca que es verdad. Pero no te dijeron nada. Solamente te han dado vueltas en el mismo asunto. Lo siento. Hay cosas que se tienen que decir ya porque se acabó el tiempo. La apostasía ya debe cerrar su puerta porque ya cumplió su trabajo. Hizo lo que tenía que hacer, se acabó su hora. Ahora le toca la verdad y la verdad tiene que quedar con claridad. No era complicada, estaba sencillita, ahí estaba la puerta. Pero no todos la reciben, sino aquellos que buscan. El amor de Dios siempre ocurre primero, sigue diciendo acá, ¿no? Aunque Dios nos creó con la capacidad de amar, y aquí viene la explicación real, y ser amados, Él siempre nos enseñará cómo hacerlo. Una cosa es que Dios te dio la capacidad de amar y ser amado. ¿Para qué? Para que ahora recibas la enseñanza de cómo se utiliza esa capacidad. Muchos confunden la capacidad con la acción. Cuidado, la capacidad es el poder que Dios te da. Ahora, cuando te da su enseñanza, recién va a venir la acción a esa capacidad que tienes. Por ejemplo, si un hombre levanta 100 kilos de peso, ya tiene la capacidad.
Ahora, cuando le pasemos el peso de 100 kilos, ahí se va a manifestar. ¿Comprendes? Porque ya tiene esa capacidad. Así también, cuando se le dé la palabra de Dios, la ley de Dios, se manifestará su capacidad en que se someterá a hacer lo que dice la palabra. Logrará hacerlo, en otras palabras. ¿Comprendes? Así que no se confundan, por favor. No se pongan enredos. Poner palabritas ahí para enredar a la mente humana es de psicólogos, satólogos, diría yo, para que no te dejes engañar. Más aún, por eso es que a veces, cuando aclaro algunos puntos así, hay algunos que dicen, no, ¿has visto cómo predica? ¿Has visto la forma de hablar? Astutos. Esa gente que te dice eso, están puestos por Satanás. No les hagas caso. Muchas veces puede ser incluso tu padre, tu madre, tus hermanos, el pastor de tu iglesia. No te dejes engañar. Esto se la saben todas. Para alejarte de la verdad, te dicen así, no lo escuches mejor. Hay algunos que astutamente dicen, no hay que conversar con la serpiente, y sacan la tremenda lengua larga ese rato que te dicen eso. Y tú lo miras, tu lengua parece de serpiente, le dices. No, te dice, no soy. No hables con la serpiente, y otra vez vuelve a salir, pues no la pueden retener. Esos son los engañadores. Vas a tener cuidado. Siempre tratan de hacerte pensar que el mensaje es muy duro. Aunque Dios nos creó con la capacidad de amar y ser amados, Él siempre nos enseñará cómo hacerlo. El hombre no puede amar a Dios por sí mismo. Eso es imposible. Ya está. Vamos avanzando, porque este asunto ya es claro de entender. Jueves 9 de enero, has recibido gratis, da gratis. De gracia recibisteis, da de gracia, está mejor, ¿no? Más bonito suena que ese, bueno, en fin, cada quien con lo que pone. Así como el siervo de la parábola no podía pagar su deuda a su amo, nosotros nunca podríamos compensar a Dios por la nuestra, nos dice la lección, habiendo presentado esa parábola de los deudores, ¿no?, que Jesucristo presentó. En esa parábola, ¿cómo se tratan de enredar a veces cosas, ¿no? En la parábola de los dos deudores, que lo vas a leer en casa, por favor, vamos avanzando un poquito. Allí en esa parábola se presenta a dos hombres que tenían deudas, ¿correcto? Ahí nomás. Que tenían deudas. ¿Y qué pasa aquí? Un hombre debía tanto a su rey que era imposible que pudiera pagar, ¿no? Incluso ahí la lección ha sacado unas cuentas, ¿no?, de cuántos millones sería y de cuántos sueldos que tendría que pagar el mayor deudor, que no le alcanzaría la vida. Entonces este va y le dice al rey, por favor, perdóname, yo te voy a pagar todo lo que te debo, pero por favor, dame tiempo y te lo pagaré. Bueno, el rey sabía que este no iba a poder pagar todo, pero le dio tiempo. Así que entonces sale este deudor y encuentra a otro que le debía menos a él. Era nada lo que le debía. Y entonces va y lo pesca del cuello y le dice, como no me pagues, ya veremos, ¿no? A la cárcel contigo. Y lo manda a la cárcel. Y entonces le dicen al rey lo que hizo este hombre. Así que el rey enojado manda llamar a este primer deudor y le dice, yo te perdoné tu deuda. ¿Por qué tú no perdonaste también al otro que te debía? Y entonces tuvo que ser echado a las tinieblas este deudor por haber sido malvado. Lo mismo ocurre en las cosas espirituales, ¿no? Fíjate en esto. Los fariseos y los saduceos acusaban a Jesucristo de ser un engañador, un mentiroso, impostor que estaba formando su secta, etc. ¿Ah? Ahora, si para ellos Jesús estaba equivocado, ¿por qué no lo perdonaron? Tanto que hablaban de que hay que amar, que el amor, como decía el intérprete de la ley, ¿no? ¿Por qué no lo perdonaron? Total, estaba hablando, déjenlo hablar. Sin embargo, lo crucificaron, lo mataron y decían, todo es por amor a Dios. Increíble su amor, ¿no? No perdonaron. Hasta el día de hoy se ve lo mismo, durante la Edad Media y hasta nuestro tiempo. Aquellos a quienes acusaron de estar equivocados, que no tenían el amor de Dios porque están equivocados, los que tenían el amor los mandaron quemar, los mandaron descuartizar,
y hoy los mandan disciplinar. Sobre texto de que están formando otra organización. ¿Por qué no los perdonan entonces? ¿Por qué no les pasan por alto todo eso? Y los dejan entrar y decir, prediquen, digan todo lo que tienen que decir, porque acá los amamos con intenso amor. Acá perdonamos todo. Tal parece que no se entiende la parábola. Y si tú les dices así, dice, ay no, pues tampoco no se aplica eso. ¿A qué se aplica entonces? ¿A lo que tú vas a decir? Muchos quieren aplicar desde su lado lo que quieren y no como está escrito. Jesucristo lo propuso desde el lado de lo que iban a hacer con Él. Y lo que iban a hacer con Él es lo que harán hasta el final del tiempo con los que sean fieles a Dios. Así que ya entiendes la parábola, no era tan complicado, ¿no? Ese es el verdadero amor de Dios. El amor de Dios entonces se aplica de acuerdo con lo que dice su palabra y no de acuerdo con la moraleja que cada quien le quiera sacar. Seguimos avanzando ahora. ¿Qué significa que os améis los unos a los otros? Y esto es interesante. Inmediatamente después de que Jesús dijo que no podíamos hacer nada sin Él, nos dijo cómo deberíamos recibir su amor por medio de sus mandamientos para manifestarlos entre nosotros y amar a los demás. Vamos a leer estos textos porque esto es necesario de entender. San Juan capítulo 15, verso 8 hasta el 12. Miren lo que dice acá, para que nadie te engañe ni te confunda. Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo así? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate bien lo que está diciendo, ¿eh? Primero dice, hay que vivir en amor, hay que amarse los unos a los otros, y dice, si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Fíjate bien, ¿eh? Y sigue diciendo ahora el verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo dijo Jesús que nos había amado? He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, y así yo los he amado, guardando los mandamientos de mi Padre. Ahora, ámense los unos a los otros, porque en eso van a conocer que son mis discípulos. Es decir, sigan lo que dicen los mandamientos, y ustedes estarán amando los unos a los otros. Eso es lo que está enseñando aquí el Señor. No sé para qué le dan vuelta a otro lado. Primera de Juan capítulo 5, verso 2 es el contexto de lo que acabamos de leer. Fíjate lo que dice allí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2. El que tiene 2, versículo 2. Primera de Juan 5, 2. Capítulo 5, versículo 2. Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Mira lo que está diciendo, ¿eh? En esto se conoce que nos amamos los unos a los otros, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Interesante. O sea, tú no puedes manifestar amor por tu prójimo si tú primero no amas a Dios. ¿Y cómo se le ama a Dios? El versículo 3 lo declara todo. Primera de Juan 5, 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Más claro que el agua, ¿dónde? No sé de dónde se saca tanta retórica para querer explicar lo que es el amor, cuando la Biblia lo explica con facilidad, ¿no? Cuando Jesús dice que se amen, no les manda hacer lo que no pueden hacer. Él mismo les da sus mandamientos en su ley y evangelio para que hagan conforme a eso que está escrito, ya que al hacerlo con eso ya se están amando a sus prójimos. Nadie ama de sí mismo, eso es imposible, se ama obedeciendo la verdad. Dios nos ama cuando nos revela su amor por medio de su dulce conocimiento. Y cuanto más nos llenamos de Él, más pecadores nos vemos y le pedimos más perdón. Así terminamos obedeciendo más, es decir, amándole más cuando más le conocemos. Cristo dijo, al que más se le perdonó, amará más. San Lucas 7:47. ¿Por qué? Bueno, sencillo, cuanto más lees la Biblia, más pecador te ves. Y como te ves más pecador, más pecados confiesas. Porque más lees, más confiesas. Y cuanto más confiesas, más amas, porque más obedeces. Así, a quien más se le perdona, más ama.
Es sencillo de entender lo que Dios pide, no nos pide cosas difíciles, ¿no? Muy bien, ¿qué pasos concretos puedes dar para amar a Dios amando a los demás? ¿Cómo podrías llegar a amar a todos los demás? Hay cristianos que dicen, yo quisiera amar al mundo entero. Claro, pero confunden las cosas, porque cuando dicen quisiera amar al mundo entero, están pensando en aquellos que son sus enemigos y que no los van a amar. Para que tú ames al mundo entero y ames a tu enemigo, solo tienes que hacer una cosita. ¿Cuál? Llénate de la verdad presente y comunícala. Es decir, estúdiate los 3 ángeles y ya estás lleno de amor. Fuera de los 3 ángeles, nada es amor. Una vez que te llenas de los 3 ángeles, es decir, de amor, ahora vas y lo comunicas ese amor a los demás. Y ahí predicas a tu amigo y a tu enemigo. Así de sencillo. No se quiere acercar tu enemigo a ti, le mandas a que le haga llegar un volante y un panfleto. Y ya está. No llegue el amor directo de ti porque no te quiere recibir. Cuando te mira se escapa, cierra la puerta, se sube al techo. Entonces le mandas el volante, le mandas el panfleto y le estás mandando amor por carta. Así de sencillo. Cuando le llegue ese amor y comience a entender, pronto te empezará a oír. A ver, ¿qué cosa es eso que enseña? La locura de tu iglesia. No importa, pero ya te está escuchando. ¿Ah? Eso para que lo entiendas. Viernes 10 de enero para estudiar y meditar. Termina la lección. Se cita un trozo de Elena de White. Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra alma de la que ocuparse ni por la cual entregar a su Hijo amado. El Camino a Cristo, páginas 148-149. Preguntas para dialogar. ¿Cómo entiendes Salmos 103, 17 y 18 a la luz de la lección de esta semana? Bueno, la misericordia de Dios es un resultado de mantenerse en sus mandamientos. Él perdona y ama a los que luchan por exaltar su ley pisoteada a pesar de sus debilidades. De manera que, en conclusión, el Señor está dispuesto a manifestar su amor por todos aquellos que acepten su amor. Para que la gente pueda aceptar su amor, necesita que alguien le enseñe qué es amor y cómo se acepta el amor de Dios. Si tú no le enseñas y exiges de la gente que acepte el amor de Dios, estás abusando de la gente. Eso es abuso. Miles de religiosos hacen eso, ¿no? Quieren que la gente responda a algo que no tiene. Eso es peligroso hacer con la pobre gente. Miles de personas se perderán por eso. No cometamos errores. Como pueblo de Dios tenemos un mensaje, llevar los 3 ángeles al mundo, el mensaje del amor, y esperar ahora la respuesta de ellos hacia Dios por el poder que Dios les da a través de ese mensaje. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos llegar a ser precisamente eso, que seamos ahora soldados del Evangelio y cumplamos nuestra misión de llevar amor al mundo. Que Dios nos ayude y nos bendiga, para que cada día podamos ahora estudiar esos 3 ángeles. Exígele a tu pastor que predique los 3 ángeles. Exígele a tu anciano que te predique los 3 ángeles. Para eso das tus diezmos y tus ofrendas, para que haya alimento en la casa. Como no te lo den, el día que Cristo venga, tú vas a decir, Señor, yo le di mi diezmo y mi ofrenda, pero no me quiso dar mi comida. Así se comió mi comida. Pero muchos de aquellos que digan eso habrán sabido dónde estaba la comida, pero no fueron. Porque tampoco no quiere. Hay gente que sabe dónde está la verdad, pero tanto se ha prejuiciado que prefiere no ir a escuchar la verdad. No quiere ir a escuchar donde se predican los 3 ángeles. Solitos cierran su oportunidad de salvar, pero están conscientes de que ahí está la verdad. Su orgullo, vano, iluso, porque de especiales más allá de eso no tienen nada, hace que no vayan. A veces tengo que decirlo así. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que éstas puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a aquellos de tus hijos, Señor, que están aprendiendo a través del canal. Dales de tu Santo Espíritu y de tu gracia en abundancia para que sean testimonios de tu luz donde quiera que les toque predicar. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.
Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más a través de la lección de la escuela sabática. No te olvides que estamos a través de las redes sociales en YouTube, en TikTok, X y el último llamado divino, Instagram, para que nos puedas compartir, llevar este mensaje al mundo. Dale like a la página, viralízala, haz que otros también se salven, que conozcan la verdad. Y si tú no quieres creer, por lo menos haz que otros puedan recibirla. Visita nuestras páginas de RC Noticiero y DarioRap.com y apóyanos al canal a través de Patreon y Yape o directamente con tus donativos para que la obra del Señor pueda seguir avanzando. Rompe tus prejuicios y busca a Dios mientras puede ser hallado. Va a llegar un día en que estos donativos ya no servirán para nada, ¿no? Así que mientras puedan servir, haz tesoros en los cielos. Dios te bendiga. Un feliz sábado. Amén.